el Real Madrid está preparando un dossier de lo sucedido desde el punto arbitral en estas primeras 4 jornadas de Liga, junto con lo que sucedió la temporada pasada. Desde el genio incontenible de un futbolista en modo Balón de Oro hasta la infamia de un arbitraje que ya no disimula su animadversión, pasando por la solidez de un equipo que incluso con un hombre menos sabe que está llamado a gobernar, el Real Madrid ha vuelto a ganar en Anoeta, sí, pero la victoria de hoy es la prueba definitiva de que en el fútbol español no es el talento, sino el poder lo que decide las ligas. Es mi interpretación, el árbitro ha tenido otra, el del VAR también ha debido tener otra. Pero viendo ahora la repetición no cambio de opinión, le he preguntado, me ha dado su explicación, no me ha convencido demasiado, pero bueno. Señoras y señores, la actuación de Kylian Mbappé en Anoeta ha sido una obra maestra, pero la verdadera historia del partido no fue la que se vio en la cancha, sino la que se intentó ocultar desde el VAR. El partido arrancó y un nuevo gol del Madrid fue anulado por un supuesto fuera de juego que para variar solo se pudo ver en una toma mostrada 10 minutos después en televisión. Una vergüenza más a las que ya nos tienen acostumbrados los del CTA. El tercer gol anulado del Madrid en apenas 4 jornadas. Así también se decide en ligas y vaya que en España con el pasado de Negreira ya lo sabemos. Pero la infamia no se detuvo ahí. El sinvergüenza de turno Gil Manzano, que no es más que el mismo perro con distinto collar, se inventó una expulsión en la primera parte. Una roja insólita a Hausen por ser supuesto último hombre. El detalle, Eder Militao estaba al lado en paralelo, y no hay manera de demostrar que Oyarzabal se escapara en solitario. Y el VAR, esa herramienta que está tan dispuesta a entrar en cada jugada de Mbappé desde su arribo a Casablanca, hoy por lo que sea brilló por su ausencia. Simplemente se negó a intervenir. Al final, señores, da igual el nombre. Sánchez Martínez, Munora Montero, Gil Manzano, la sensación es siempre la misma. Sus decisiones hacen pensar que todo esto está perfectamente orquestado y que solo quienes miran hacia otro lado no ven lo que realmente ocurre. El Real Madrid se ha convertido en la gran víctima de una organización que parece dañada desde sus bases. Tiene muchos metros por delante, Militao en paralelo y es una roja que solo un árbitro fuera del nivel necesario para pitar en primera división puede sacar. Y por si fuera poco, para completar el show de soberbia, el sinvergüenza de Gil Manzano sacó una amarilla a Xabi Alonso, que explotó de impotencia tras la expulsión. Un acto más de prepotencia de un tipo que debería estar fuera del fútbol y no impartiendo justicia. Y para rematar la noche, un penalti que vino como caído del cielo para Gil. Y para la Real, un suspiro para que se metiera en partido. Un penalti para poner el 1-2 y darle un respiro al local. Sin embargo, contra la injusticia hoy en el gramado había una fuerza sobrenatural de un futbolista que ha entrado en modo Balón de Oro, Kylian Mbappé. Desde el pitido inicial ya estaba en su prime, se le vio activo, desatado con la mirada de un líder, y lo que hizo fue de otra galaxia. En los primeros 15 minutos un golazo al galope, un remate al palo que hizo temblar la portería y cuando el Madrid se quedó con 10, el francés se hizo dueño del partido. Una jugada extraordinaria de Ronaldo y una asistencia que solo un genio es capaz de ver que terminó con una definición exquisita de Arda Güler con la zurda, para poner el 0-2 en el marcador. El turco lo estaba haciendo bien, pero hoy el MVP y el hombre de la noche no podía ser otro que Kylian Mbappé, un jugador que no solo se le ve más suelto, sino que se le ve comprometido con el escudo. No sé, la verdad es que este chico increíble, ¿sabes? Yo lo sé porque he visto sus partidos desde hace mucho tiempo en Francia, en la liga francesa, y ahora creo que juega a un nivel increíble. Cada partido sabemos que tenemos la oportunidad de ganar partidos con él. La Real Sociedad luchó, es verdad, mejoró con los cambios, con Soler y Kubo que pusieron en aprietos al Madrid. Y sí, llegó a descontar, pero no fue suficiente, porque contra la infamia del arbitraje y contra un equipo que se vio superado, se encontró con una defensa impenetrable. Militao, ese muro que corrige y que cierra, y un Courtois que en el mano a mano volvió a ser el salvador, cerrando la puerta a cualquier atisbo de empate. El Madrid, con un hombre menos, acabó defendiendo con 3 centrales, luchando cada balón y demostrando que esta victoria no es solo de 3 puntos, sino de carácter. El Madrid ganó sí, pero no podemos ignorar la verdadera noticia. El fracaso de la supuesta regeneración del CTA es una vergüenza. Los cambios que implementaron después del escándalo de Negreira solo han agravado la situación, hundiendo la credibilidad del arbitraje español. No por nada, luego del partido se conocía el bombazo que da esperanzas a la afición madridista. El Real Madrid está preparando un dossier, un informe para elevar a la FIFA, denunciando todo lo que está ocurriendo en el fútbol español con el arbitraje en estas primeras jornadas y también la de la temporada pasada.
Al final, victoria sufrida sí, pero la realidad es que así se hace muy difícil competir. El Madrid, a ojos de todo el mundo del fútbol, está sufriendo una desigualdad arbitral tan evidente que resulta insostenible, porque por más que lo intente, esta organización con sus múltiples ramificaciones no puede ocultar la realidad. Y la realidad, me temo, es que el sistema está profundamente podrido.